Hola, en este video daremos explicaciones sobre la unidad 1 de la materia tópicos de bases de datos, donde se explicará algunos detalles de los puntos que provienen en el temario de la materia. Empecemos. Definición. La definición de consiste en una colección de sitios, conectados por medio de algún tipo de red de comunicación, en el cual cada sitio es un sistema de BD completo por derecho propio, pero los sitios ha acordado trabajar juntos, a fin de que un usuario de cualquier sitio pueda acceder a los datos desde cualquier lugar de la red, exactamente como si los datos estuvieran guardados en el propio sitio del usuario. Esto sería una breve descripción o información de lo que es una base de datos distribuidas. Ventajas y desventajas. Estas son algunas ventajas que tiene el uso de una base de datos distribuidas. Refleja una estructura organizacional. Los fragmentos de la base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. Autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen. Disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará a un fragmento, en lugar de a toda la base de datos. Economía. Es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas, que tener una sola computadora muy poderosa. Modularidad. Se pueden modificar, agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuida sin afectar a los demás sistemas, módulos. Desventajas. Estas son algunas desventajas que estos poseen. Complejidad. Se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe lidiar con varios sistemas diferentes que pueden presentar dificultades únicas. El diseño de la base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta su naturaleza distribuida, por lo cual no podemos pensar en hacer joins que afecten varios sistemas. Economía. La complejidad y la infraestructura necesaria implica que se necesitará una mayor mano de obra. Seguridad. Se debe trabajar en la seguridad de la infraestructura así como cada uno de los sistemas. Integridad. Se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas de integridad a través de la red puede ser muy caro en términos de transmisión de datos. Falta de experiencia. Las bases de datos distribuidas son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existe mucho personal con experiencia o conocimientos adecuados. Carencia de estándares. Aún no existen herramientas o metodologías que ayuden a los usuarios a convertir un DBMS centralizado en un DBMS distribuido. Diseño de la base de datos se vuelve más complejo, además de las dificultades que generalmente se encuentran al diseñar una base de datos. El diseño de una base de datos distribuida debe considerar la fragmentación, replicación y ubicación de los fragmentos en sitios específicos. Diseño de bases de datos distribuidas. El diseño de un sistema de base de datos distribuido implica la toma de decisiones sobre la ubicación de los programas que accederán a la base de datos y sobre los propios datos que constituyen esta última, a lo largo de los diferentes puestos que configuren una red de ordenadores. La ubicación de los programas, a priori, no debería suponer un excesivo problema dado que se puede tener una copia de ellos en cada máquina de la red. De hecho, en este documento se asumirá que así es. Sin embargo, ¿cuál es la mejor opción para colocar los datos? En una gran máquina que albergue a todos ellos, encargada de responder a todas las peticiones del resto de las estaciones. Tradicionalmente se ha clasificado la organización de los sistemas de bases de datos distribuidos sobre 3 dimensiones: el nivel de compartición, las características de acceso a los datos y el nivel de conocimiento de esas características de acceso. Procesamiento de operaciones de actualización distribuida. Los sistemas cliente/servidor involucran varias computadoras conectadas a una red. Las computadoras que procesan programas de aplicaciones se conocen como clientes y las que procesan bases de datos se conocen como servidor. Un sistema cliente-servidor puede tener varios servidores de procesamiento de bases de datos. Cuando esto ocurre, cada servidor debe procesar una base de datos distinta. Cuando 2 o más servidores procesan una misma base de datos, el sistema no es considerado cliente-servidor, más bien, es conocido como sistema de base de datos distribuido. Funciones del cliente. Administrar la interfaz de usuario. Aceptar datos del usuario. Procesar la lógica de la aplicación. Generar las solicitudes para la base de datos. Transmitir las solicitudes de la base de datos al servidor. Recibir los resultados del servidor. Dar formatos a los resultados. Funciones del servidor.
Aceptar las solicitudes de la base de datos de los clientes. Procesar las solicitudes de los clientes. Dar formato a los resultados y transmitirlos al cliente. Llevar a cabo la verificación de integridad. Mantener los datos generales de la base de datos. Proporcionar control de acceso concurrente. Llevar a cabo la recuperación. Optimizar el procesamiento de consulta/actualización. Procesamiento de consultas distribuidas. Primeramente se debe de contar con heterogeneidad de los datos, para que puedan ser usados para formular consultas. También necesitamos contar con localización de los datos para generar reglas heurísticas, descomposición de consultas en paralelo en cada nodo, reducir la cantidad de datos a transferir en la red. La estrategia de reformulación de consultas, que nos sirve para encontrar que la información que nos va a proveer sea solo la que se le pidió por la fuente. También se cuenta con la estrategia de descomposición de las fuentes, que consiste en que según las fuentes que pidan cierto tipo de datos sean las atendidas con mayor velocidad. Optimización de consultas distribuidas. Para poder optimizar una consulta necesitamos tener claras las propiedades del álgebra relacional para asegurar la reformulación de la consulta. Al optimizar una consulta obtenemos los siguientes beneficios: minimizar costos, reducir espacios de comunicaciones y seguridad en envíos de información. Manejo de transacciones. Una transacción en un sistema de gestión de bases de datos, SGBD, es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica. Un SGBD se dice transaccional, si es capaz de mantener la integridad de los datos, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Cuando por alguna causa el sistema debe cancelar la transacción, empieza a deshacer las órdenes ejecutadas hasta dejar la base de datos en su estado inicial, llamado punto de integridad, como si la orden de la transacción nunca se hubiese realizado. Para esto, el lenguaje de consulta de datos SQL, Structured Query Language, provee los mecanismos para especificar que un conjunto de acciones deben constituir una transacción. Begin-tran. Especifica que va a empezar una transacción. Commit-tran. Le indica al motor que puede considerar la transacción completada con éxito. Rollback-tran. Indica que se ha alcanzado un fallo y que debe restablecer la base al punto de integridad. En un sistema ideal, las transacciones deberían garantizar todas las propiedades ACID. Bueno, esto fue todos los puntos de la primera unidad. Gracias por su atención.